creo que ya están viendo ustedes el PowerPoint. Lo voy a Sim, poner. estamos vendo todos os slides em miniatura, todos Sí, sim, agora sim, ótimo. ahora sí, ¿verdad? Sim. Vale, perfecto. Bueno, pues para el día de hoy, bueno, la idea es que voy a hacer esta presentación a más o menos una hora, pero y luego tendremos un tiempo para el debate, para la discusión. Pero si en algún momento hay alguna pregunta o algún comentario que quieran ustedes discutir, sin ningún problema me pueden ustedes parar y lo discutimos, los debatimos, porque yo creo que es lo más importante y lo más interesante de estos encuentros. Entonces, el tema que habíamos comentado y que es en la línea de lo que escuchó Alexandre en la presentación que estuvo, es hablar sobre la investigación que estamos haciendo sobre esta línea de análisis de las interacciones desde el enfoque de la matemática dialógica. Entonces, básicamente voy a estructurar la presentación en tres partes principales, ¿no? La primera sería situar el contexto, ¿no? El análisis de las interacciones dentro del aula de matemáticas. Sería más la parte teórica. Después de esto entraré a analizar con dos ejemplos para ver cómo hacemos el trabajo de análisis a partir de casos concretos de dos investigaciones diferentes, ¿no? Con ejemplos, maneras de codificar los datos, etcétera. Y luego ya pues se abrirá el debate pues para la discusión con todos ustedes y con todas ustedes. Desde el punto de vista del contexto, ¿no? Pues claro, la primera pregunta es ¿por qué analizar las interacciones? Es decir, ¿cuál es el interés o por qué, ¿no? En el ámbito de la educación matemática, pues nos estamos focalizando en el análisis de estas interacciones. Y un poco para responder a esta pregunta, pues quiero ubicarla en esta idea de interacción dialógica. O sea, el contexto de esta idea es el enfoque del aprendizaje dialógico desarrollado por Ramón Flecha, en el que uno de los aspectos claves de este enfoque de aprendizaje es el concepto de diálogo igualitario. Es decir, a través del diálogo igualitario, y el diálogo igualitario se define como esa oportunidad que todo el mundo tiene igual para justificar, explicar, argumentar, ¿no? Una respuesta que esté dando a una tarea en el aula de matemáticas, pues por qué ha resuelto la tarea de una determinada manera, cuáles fueron los motivos, las razones, los argumentos, los procedimientos matemáticos para dar aquella respuesta, ¿no? Pues este proceso se puede hacer con varias intencionalidades diferentes. Se puede hacer con una intencionalidad basada en pretensiones de poder, ¿no? Que es un concepto que ya encontramos en un pensador que se llama Jürgen Habermas, que analiza la acción. Entonces, él dice que una de las acciones que podemos llevar a cabo las justificamos en base a nuestra posición de poder, y ya veremos cuáles son las consecuencias de cara al aprendizaje que eso ocasiona, y otras acciones las justificamos en base a pretensiones de validez, es decir, en base a argumentos que las otras personas que participan en esa interacción pueden verificar por sí mismas a través de ese diálogo. Entonces, esto también tiene consecuencias a nivel de aprendizaje. Entonces, desde las teorías del aprendizaje, a nosotros lo que nos interesa es analizar cómo funciona ese proceso de interacción. Es decir, cuando los niños y las niñas en la escuela, o los jóvenes y las jóvenes en el instituto, están resolviendo las tareas matemáticas que les estamos dando, cómo interactúan, cómo dialogan entre ellos, qué tipo de argumentos dan, qué tipo de justificaciones dan para argumentar todo aquello que están haciendo
de cara a resolver esa tarea matemática. Y esto es algo que en la educación matemática, poco a poco, a lo largo de los años, cada vez ha ido teniendo cada vez más importancia. Quiero mostrar aquí un ejemplo para ilustrar esta idea. Es un artículo que fue un artículo muy, muy conocido de Elvanger, que era una maestra que, pues, bueno, aparte de dar clases de matemáticas, pues también se metió un poco en el ámbito de la investigación y entonces en una de sus clases esta maestra notó que uno de los niños cuando estaban trabajando el tema de convertir, no convertir, o sea, a partir de los números de las fracciones, de los números racionales representados como fracción, ¿no? Pues se trataba de representarlos con números decimales, ¿no? Estamos trabajando en números racionales y la lección que estaba explicando esta maestra era pasar de la notación en a partido de b, ¿no? Fracción, a un número decimal. Entonces, este niño hacía una cosa muy curiosa. Aquí están las referencias, la cita exacta de este artículo. Entonces, este niño lo que estaba haciendo es, por ejemplo, para pasar 2 décimos a su representación en un número decimal, pues él tomaba y decía, pues, bueno, 2 décimos, pues hacía esto que ven acá. 2 sobre 10, pues tomaba el 2 y el 0 y los sumaba. Y decía que esto era un 2, ¿no? En la columna de las unidades. Tomaba luego la otra columna, la columna de las decenas, y sumaba lo que veía allí. En este caso, 1, y en el numerador no aparece nada, pues es 1, ¿no? Y entonces decía que la raya de fracción la traducía como el punto y decía que en este caso era 1.2, 2 sobre 10, 1.2, ¿no? Y aplicaba el mismo razonamiento para cualquier otra fracción. Por ejemplo, en esta otra cita del mismo artículo se ve 400 entre 400, ¿no? Y él aplicaba lo mismo, iba a la columna de las unidades y decía 0 y 0 son 0, columna de las decenas, 0 y 0 son 0, columna de las centenas, 4 y 4 son 8. Y la rayita, el punto, pues es 8.00. Y creó esta regla y aplicaba la misma regla siempre. Claro, esto naturalmente, todos y todas aquí sabemos que esto no es correcto, pero a este niño en concreto, esta regla sí que le estaba funcionando, le estaba permitiendo desarrollar un procedimiento que le daba una respuesta y él a esta respuesta le atribuía un grado de corrección, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que en este caso concreto, esta maestra, la investigadora, lo que hizo fue preguntarle a este niño, Benny, ¿por qué 2 décimos es 1.2 y 400 partido entre 400 es 8.0? ¿Cómo lo explicas? Y el niño, cuando explicó cómo estaba resolviendo esta tarea, ahí fue donde la maestra se dio cuenta de la regla que había construido. ¿Por qué? Porque se abre un proceso de diálogo y en este proceso de diálogo Benny está intentando justificar cómo es que está resolviendo esta tarea. Entonces, en el análisis de esta justificación es donde descubrimos cuáles son los procesos mentales que está generando este niño para dar este tipo de respuesta. Y eso nos da la oportunidad de plantearle una situación que le cree un conflicto para que se dé cuenta que esa regla que ha construido, a pesar de que le funciona, le lleva a una respuesta que no es correcta, ¿no? Ahí le podemos decir, ¿no? Pues que si en la escuela tienen 400 niños y niñas y él lleva una bolsa con 400 caramelos, si los reparte entre los 400 niños y niñas de toda la escuela,
¿cómo es posible que cada cual se lleve 8 caramelos a su casa? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿No? Entonces ahí le podemos generar conflictos a partir de los cuales se se pueda incentivar este aprendizaje de cómo pasar los números en formato, ¿no?, en el formato de representación de fracción a número decimal. ¿Sí? Por esto es por lo que nos interesa analizar estos diálogos, ¿no?, analizar las interacciones a través del diálogo, a través de hablar lo que está sucediendo. Esto es algo que ha sucedido, ¿no?, a lo largo de cómo se ha desarrollado la investigación en el ámbito educativo y de psicología de la educación y teorías del aprendizaje. Es decir, desde ya el siglo pasado, desde ya el siglo XX, pues ya hemos ido viendo cada vez más que la clave para entender cómo se producen los aprendizajes no es tanto en procesos de carácter mecánico como nos podrían decir las teorías de inicios del siglo XX, teorías conductistas, ¿no? Según las cuales pues lo que teníamos que hacer en el aula era plantear la misma tarea muchas veces y a través de esa repetición se iba generando íbamos condicionando el comportamiento, la respuesta de estos estudiantes hacia lo que considerábamos la respuesta correcta. Aunque cosas de ese tipo todavía perduran, por lo menos aquí en España, no sé si en Brasil, me imagino que también, ¿no? Hacemos los exámenes y los exámenes les damos una calificación y esto no deja de ser un premio o un castigo para reforzar ciertos tipos de comportamientos, ¿no?, que deseamos. Pero bueno, aparte de esto, otras investigaciones ya cada vez fueron poniendo más el énfasis en analizar los procesos sociales, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, toda la escuela que inicia a Vygotsky, ¿no?, la escuela sociocultural, con sus análisis del aprendizaje como un fenómeno social en el que intervienen personas que a través de cómo interactúan unas con otras, pues generan las condiciones para que se produzca aprendizaje. Él lo llamaba zona de desarrollo próximo, ¿no? La zona de desarrollo próximo, ya saben ustedes, que es la distancia, ¿no?, entre lo que yo sé y lo que puedo llegar a saber con la ayuda de una persona adulta o de un compañero o compañera más capaz, ¿no?, que ya sabe resolver esa tarea y que entonces me puede ayudar a mí. Esto, Vygotsky no pudo desarrollar mucho más su teoría porque murió muy joven y no tuvo tiempo de desarrollar mucho más su teoría, pero otras personas que han trabajado en esa orientación, como por ejemplo Jerome Brunner, pues tiene trabajos ya a mitades del siglo XX, publica un artículo, bueno, mitad del siglo XX, no, más hacia ya los años 70, publica un artículo en el que analiza esa persona adulta o ese compañero más capaz, qué es lo que tiene que hacer para lograr que su amigo, ¿no?, que su compañero o su compañera logren recorrer esa zona de desarrollo próximo, ¿no? A esto es a lo que le llamaba scaffolding, ¿no?, ese andamiaje. O sea, ¿qué es lo que le tengo que contar a este niño o a esta niña para ayudarle a realmente, de manera efectiva, a hacer ese recorrido hacia ese aprendizaje? Eh, ¿no?, investigaciones a veces simultáneas, a veces posteriores, pues ponen el acento, ¿no?, en analizar, ¿no? Pues bueno, sabemos que el aprendizaje funciona en grupo, ¿no?, cuando hay zonas de desarrollo próximo. Y sabemos que estas zonas de desarrollo próximo solo se pueden generar cuando los niños y las niñas que están en ese grupo tienen niveles diferentes, porque si todos tienen el mismo nivel y se encuentran con el mismo problema, nadie va a saber resolver ese problema. Por lo tanto, necesitamos que haya grupos heterogéneos y necesitamos una persona que ayude, ¿no?, a orientar ese aprendizaje, ¿no? Ahí pues tenemos los trabajos de Hutchins, por ejemplo, también de Brunner ¿no?, trabajos más recientes, o el Bogin y Mela, que hablan de subcomunidades de aprendices mutuos. Es decir, que
en un proceso de aprendizaje, todas las personas que participamos en ese proceso de aprendizaje, nadie o pocas personas tenemos toda la foto, ¿no? Todo el puzzle de cómo se resuelve esa tarea. Cada quien tiene una pieza de ese puzzle o dos piezas, pero es muy difícil que haya una persona que tenga todas las piezas a la vez. Y gracias al diálogo que se produce en esa situación, ¿no? En ese intercambio, podemos entre todos construir el puzzle que nos lleva a resolver esa tarea, ¿no? A eso se refieren con las subcomunidades de aprendices mutuos, y de ahí viene mucho, pues, todas esas orientaciones que hablan de aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, y ahora hablamos de grupos interactivos, ¿no? Y si quieren luego podemos discutir las diferencias de unos y otros, ¿eh? Y también otra idea que es la cognición distribuida, es decir, que la comprensión de un concepto muchas veces, o por lo general, o la mayor parte de las veces, se encuentra distribuida entre varias personas. Cuando estamos abordando un problema, es muy diferente abordar ese problema en soledad o abordarlo con más personas. Cuando hay más personas, resulta que el problema es más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque más personas, más puntos de vista nos ofrecen también más oportunidades para resolver este problema. La investigación sigue avanzando y entonces, problema, muy bien, sabemos que necesitamos zonas de desarrollo próximo, sabemos que necesitamos a alguien pues ayudando, dando apoyo para que esos niños y esas niñas aprendan a resolver esas tareas. Pero esto ya lo decía Polya, y más tarde lo han dicho otras personas, como por ejemplo David Clark, entre otras personas. Muy bien, yo como maestro o como maestra, ¿hasta dónde tengo que explicar para ayudar a estos niños y a estas niñas? Es decir, ¿dónde me tengo que parar para no explicarles tanto que les quito cualquier tipo de motivación o de esfuerzo por entender a resolver esta tarea, pero no les explico tampoco que entonces tienen demasiados problemas para resolver la tarea y la acaban abandonando? Es decir, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿Cuánto es lo que tengo que explicar y hasta dónde? ¿Y cómo me puedo dar yo cuenta de esto? ¿No? Y ahí también pues es muy importante el análisis que estamos haciendo de los procesos de interacción. Es decir, cuando un proceso de interacción acaba ¿no? En un aprendizaje efectivo, y cuando pues no llega a este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, otro elemento que es interesante y que es muy necesario y que para nosotros es clave, es para analizar estas interacciones, es el lenguaje. ¿Por qué? Porque yo, si a Beni no le pregunto por qué está diciendo que 2 partido de 10 es 1.2, yo, si no se lo pregunto, no tengo manera humana de saber qué es lo que ha pasado dentro de su cabeza para averiguar por qué dio esa respuesta. Necesito que él me lo comunique de alguna manera. Necesito, en una palabra, su lenguaje. Necesito que me lo explique. Y nosotros explicamos lo que tenemos en la cabeza gracias a esta comunicación, y nos comunicamos a través del lenguaje, o que puede ser hablado, puede ser escrito, puede ser gestual, ¿no? Podemos tener una concepción más semiótica del lenguaje, incluyendo gestos, pero en todo caso es a través del lenguaje a través del que resolvemos los problemas. Y esto ya es una cosa que encontrábamos en la obra en los experimentos de Vygotsky. En este libro, ¿no? en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Vygotsky ya explica varias investigaciones en las que muestra que el lenguaje no solo es una herramienta de comunicación. O sea, el lenguaje no solo nos sirve para transmitir ideas, sino que el propio lenguaje es una herramienta para resolver problemas, para entender, para comprender y para crear conocimiento nuevo. En este fragmento está hablando de un experimento que plantea uno de sus estudiantes de doctorado, en el que colocan en una mesa
chocolate, unos dulces, chocolate, y hacen pasar a esa estancia a niños pequeños de 2 años, cuando todavía tienen lo que se llama lenguaje egocéntrico, es decir, que la vocecita esta que tenemos dentro todavía es exterior, ¿no? Hablan en voz alta, ¿no? Entonces ponen a los niños allá y los niños, las crianzas, lo que hacen es ven el chocolate, entonces agarran el chocolate y se lo comen porque les gusta. Entonces, en el mismo experimento, los mismos niños, las mismas crianzas, el chocolate lo ponen en un armario, fuera del alcance. Y en la habitación hay la mesa, una silla y el armario. Vuelve a entrar el niño, ve el chocolate, lo quiere comer, se acerca al armario y no llega. No llega el chocolate. Pero entonces empieza a hablar y dice, ¿no? Y nota, ¿no? El equipo de Vygotsky nota pues que empiezan a decir los niños, yo, ¿no? A esa tableta de chocolate, quiero comer el chocolate, no llego, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay una silla. ¿Qué pasa si yo acerco la silla al armario y me subo encima de la silla? Te subes encima de la silla y finalmente acaban alcanzando el chocolate y se lo acaban comiendo. ¿Qué ha sucedido en todo este proceso? Pues que el lenguaje ha sido una herramienta que han utilizado los niños para acotar el problema, planificarlo, buscar estrategias de solución y aplicar. O sea, básicamente hacer lo que decía Polya de las etapas para resolver un problema, analizando estos diálogos, ¿no? Pues por lo tanto, para nosotros el lenguaje es una puerta abierta, una puerta de entrada a ver cómo es que están resolviendo esas tareas los niños y las niñas. Y por lo tanto, por eso en nuestro trabajo de investigación nos centramos mucho en analizar los diálogos. Para nosotros, nuestra materia prima, nuestros datos son siempre análisis de lenguaje, de qué es lo que dicen los niños y las niñas. Hacemos grabaciones en vídeo y transcribimos, hacemos entrevistas y transcribimos. Queremos saber qué es lo que dicen para intentar comprender a través de ese qué es lo que dicen, cómo se está produciendo el proceso de aprendizaje. Y esto lo hacemos en el aula, en los diferentes entornos de aprendizaje. Claro, ha habido muchas investigaciones que lo que sugieren es que este lenguaje hay diferencias según la clase social. Es decir, a finales de los años 70 y los años 80 del siglo pasado, el director del Centro de Investigación en Educación, del Instituto de Investigación en Educación de la Escuela, perdón, de la Universidad de Londres, el IOE, el Leading Educational and Social Research Institute of Education, en Londres, Basil Bernstein propuso, a través de sus teorías, que había lo que él llamaba códigos restringidos y códigos elaborados. O sea, cuando analiza el lenguaje, las palabras, el lenguaje, pues hay palabras que son no académicas y palabras que son muy académicas. A las primeras les llama código restringido y a las segundas código elaborado. ¿Qué sucede? Que en la escuela es un entorno académico y utilizamos palabras elaboradas, de código elaborado. Los niños y las niñas que vienen de entornos desfavorecidos, de entornos pobres, no tienen esos códigos y entonces no son capaces de resolver las tareas que se plantean en el entorno escolar y eso les conduce al fracaso escolar, al no aprendizaje. Investigaciones posteriores, por ejemplo, las lideradas por Catherine Snow de Harvard, mostraron que esta diferencia entre vocabulario elaborado y vocabulario restringido sí que tiene impacto a la hora del aprendizaje, pero no tiene ningún tipo de relación con la clase social. Es decir, si a niños y a niñas de clases sociales pobres les ponemos en entornos de aprendizaje en la escuela, les ponemos situaciones muy enriquecidas, o sea, académicamente hablando, el tipo de actividades que les planteamos son actividades de mucha calidad, de mucha excelencia, van a acabar aprendiendo exactamente igual y en los mismos porcentajes que los niños y las niñas
a clases sociales donde en sus casas tienen acceso a este tipo de código elaborado. O sea, no tiene que ver con la clase social, sino tiene que ver con que en la escuela podamos ofrecer esos contenidos elaborados, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que el tipo de código, si es elaborado, si es restringido, es importante, pero no tiene que ver con la clase social, sino con que la escuela haga buenas matemáticas. Si la escuela hace buenas matemáticas, tanto da que esté en un barrio pobre o que esté en un barrio rico. Es la oportunidad que le estamos dando a estos niños de acceder a este tipo de matemáticas. Entonces, bueno, pues ya tenemos un poco, perdón, ya tenemos un poco como todas las piezas de este puzzle en lo que estamos haciendo nosotros de investigación. En este sentido, pues hemos hablado de la zona de desarrollo próximo, estamos interesados en saber cómo se produce el aprendizaje de matemáticas en entornos de trabajo en los que niños y niñas están ayudándose, colaborando entre ellos y ellas para resolver tareas de matemáticas, y estamos también interesados en saber en qué tipo de lenguaje y de diálogo utilizan mientras están haciendo este proceso. Y ahí pues vamos a hablar de algún otro concepto ahora cuando entre con los ejemplos, ¿no? Pero básicamente pues partimos de este esquema, ¿no? Es decir, sabemos, ¿no? Pues que en el aula nos da un cierto tipo de condiciones, ¿no? Trabajo en grupo, trabajo por parejas, trabajo en clase grande, ¿no? En todo el grupo. Sabemos que se producen un cierto tipo de discursos y que todo esto nos lleva a un producto de aprendizaje. Y entonces esto es lo que queremos analizar. O sea, si hay algún tipo de efecto o de impacto según si se trabaje en grupo pequeño o en grupo grande, o en parejas o individualmente, cómo las negociaciones que se producen entre los niños y las niñas cuando trabajan conjuntamente en el grupo de iguales llevan o no llevan a resolver las tareas, y cómo ese proceso lleva o no lleva a poder aprender. Y para ello, pues nos fijamos en los diálogos, tanto orales como escritos, ya sea texto, ya sea los diagramas, dibujos, tablas o cualquier otra forma de representación que estén utilizando estos niños y estas niñas, ¿no? Un poco, pues, en la línea, ¿no? de algunas personas ¿no? que se han dedicado o se dedican a la investigación en educación matemática, por ejemplo, Madeleine Lampert, ¿no? Que es muy conocida por ser una de las personas que han llamado la atención sobre el discurso matemático, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en un artículo en el que analiza, ¿no? Pues, en una clase de secundaria la relación, ¿no? La relación de funciones entre dos grupos de números, ¿no? Uno son imagen del otro. Entonces ahí hay una relación funcional, ¿no? Entre el 8 y el 4 y el 2 y el 1, el 0 y el 0, hay una relación funcional, ¿no? Entonces, en los diálogos se ve, ¿no? Que una de las niñas, en este caso Ellie, ¿no? encuentra una relación entre estos números, entre estos dos conjuntos de números. De nuevo, otra vez la importancia del lenguaje para transmitir cuál es la regla que ha encontrado. Y en concreto ha encontrado dos reglas. Dice que una de las columnas es la otra dividida entre dos. O bien, que también puede ser que es, ¿no? La otra menos una mitad. Claro, cuando dice esta segunda parte, la maestra enseguida le pregunta, ¿qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿No? ¿No? Como se puede ver ahí, le dice, le pregunta, ¿no? Le pregunta, ¿y 8 menos la mitad es? Y entonces la niña responde que 4, pero el resto de la clase no lo entiende como 4, sino que lo que entiende es que está haciendo 8 menos una mitad, que es 7,5, ¿no? Ahí se entabla un diálogo y se ve cómo los números pueden ser utilizados como cantidades, ¿no?
una mitad, y tienes 8 y le quitas una mitad y son 7,5, o como operadores. Entonces estaríamos diciendo no, la mitad a una mitad, sino coge la mitad de, es decir, la mitad de 8, que son 4, ¿no? Entonces ahí, en este caso, Eli, pues está utilizando esa expresión no como una cantidad, sino como un operador. Claro, todos estos elementos aparecen en el debate si nos centramos en analizar esos diálogos. Por eso para nosotros es importante. Pero claro, esto nos ilumina sobre algunas cuestiones del contenido matemático y de los procesos matemáticos y cómo se están utilizando por los niños y por las niñas, pero hay algunas otras cosas que todavía quedan ocultas. Entonces, este ejemplo procede este me pasó a mí, estando en Chicago, haciendo trabajo de campo. Yo lo que estaba haciendo es observar grupos de trabajo cooperativos en los que hay niños y niñas resolviendo una tarea y solo un maestro o una maestra por clase que va navegando por todos los grupos. Entonces yo en ese momento estaba observando un grupo y la maestra estaba en la otra punta, en el otro lado del salón. O sea, no veía para nada lo que estaba sucediendo allá. Y la tarea, estaban trabajando multiplicaciones, tablas de multiplicar, y la tarea era ¿no? de un conjunto de cartas como estas, y las iban sacando una detrás de la otra y tenían que llegar al número 20. De manera que si ellos se pasaban del número 20, perdían. Si sacaban, ¿no? Si sacaban, por ejemplo, un 5 y un 4, 5 por 4, 20, entonces ganaban. O si se aproximaban lo más cerca a 20, pero si se pasaban, perdían. Entonces, un niño, ¿no? Saca primero un 5, luego saca un 3 y dice, 5 por 3 son 20. Y claro, todo el resto de la mesa abrieron mucho los ojos, dieron muestras que sabían que eso estaba mal, pero nadie le dijo nada a este niño. Porque el niño este era el niño típico este que siempre gana, y si lo que yo digo, tú dices otra cosa contraria, pues yo me enfado y impongo mi punto de vista. ¿Qué pasaba en este caso? Pues que ahí estaba habiendo una interacción, pero en esta interacción estaba pasando algo que estaba bloqueando o limitando la oportunidad de aprendizaje. Y lo que estaba pasando es que este niño estaba ejerciendo una posición clara de poder en el grupo. Era el jefe. Entonces, yo gano y saque lo que saque, voy a sacar 20. Me da igual lo que salga. O sea, van a ser 20 porque yo soy quien tiene que ganar el juego, ¿no? Y el resto de niños y de niñas se veía claramente que le tenían miedo y que por lo tanto no le replicaban, ¿sí? En este caso, claro, yo lo que hice, yo le podría haber dicho a este niño que 5 por 3 no son 20, que son 15, ¿no? Que no se sabe las tablas de multiplicar. Pero en este caso yo también hubiese ejercido un argumento de poder. En este caso, mi posición como adulto para decirle a este niño que no se sabe las tablas de multiplicar. Con lo cual, yo no sé si este niño va a aprender las tablas de multiplicar por este comentario que le estoy haciendo yo, o me va a decir que sí, porque soy el adulto, me doy media vuelta y vuelvo a decir que son 20. ¿No? Entonces yo lo que hice fue que le pregunté que pusiese bolígrafos encima de la mesa y le pedí que sacase 5 y los pusiese encima de la mesa. Le volví a pedir una segunda vez que volviese a poner 5 bolígrafos encima de la mesa. Y por 3 veces le pedí otra vez 5 bolígrafos encima de la mesa y le pregunté, oye, te he pedido 3 veces que pusieses 5 bolígrafos encima de la mesa. Y me dijo, sí, ¿estamos de acuerdo? Dice, sí, muy bien. Pues ahora los vamos a contar uno a uno. Y empezamos a contar 1, 2, 3. Y cuando agarramos el último, lo que dijo fue 15. Y ya no había nada más encima de la mesa. Era el último. Entonces ahí ya tuvo un argumento que había podido verificar él mismo, en este caso con unos manipulativos improvisados, estos bolígrafos, y
a través de este argumento que ha podido verificar, pues ha llegado a cuestionar que 5 por 3 son 20 y a dar la respuesta que es correcta, ¿no? Entonces, este es el tipo de argumentos que estamos buscando, ¿no? Argumentos basados en pretensiones de validez que se pueden verificar. Este es el tipo de interacciones que estamos buscando. Claro, aquí pues los conceptos clave en el análisis que realizamos son estas pretensiones que tenemos cuando actuamos, ¿no? Pretensiones de poder o pretensiones de validez, ¿no? Que se basa un poco en esta teoría de la acción comunicativa de Habermas y en el aprendizaje dialógico de Ramón Flecha. Vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y a veces puede ser que claramente un argumento de poder te lleva a una respuesta correcta, puede ser que un argumento de poder, como en el caso del 5 por 3 son 20, te lleve a una respuesta incorrecta, y también puede ser que un argumento con pretensión de validez te lleve a una respuesta que no es correcta. Por ejemplo, en una clase de niños de infantil de 5 años, 4 o 5 años, trabajando con dados, tiran un dado y la pregunta es, ¿no? Probabilidad, la pregunta es, ¿cuál es, ¿no? Te puede salir el número 6. Entonces el niño de 4 o 5 años dice, no, no me va a salir el número 6. ¿Por qué? Porque el número 6 ya ha salido. Sale una vez, ya no vuelve a salir, ¿no? Esto es una cosa que muy normal que sucede en infantil. Luego a partir de ahí, lógicamente, ya trabajamos. Pero el niño que dice esto no lo dice por ninguna pretensión de poder. Para él tiene su lógica. Es lo mismo que le sucede a Benny cuando hace el cambio de fracción a número decimal. Crea su norma y tiene su propia lógica, pero no significa que esa lógica sea correcta. Ahora, necesitamos entrar en esta interacción basada en pretensiones de validez para visualizar, hacer emerger ese tipo de lógicas y poderlas discutir. Porque si son incorrectas, necesitamos crear las condiciones para, a partir de esta respuesta incorrecta, llegar a la respuesta correcta. Entonces, por eso, para nosotros, es muy importante pues, analizar estas interacciones, y por eso nos estamos focalizando en este tipo de análisis, en esta parte del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque sabemos que el aprendizaje depende de las interacciones, pero que no todas las interacciones llevan a un aprendizaje efectivo, correcto, de las matemáticas. Entonces queremos saber cuáles llevan a un aprendizaje efectivo, cuáles no y por qué, ¿no? Y pues esto lo quería ilustrar a través de 2 ejemplos. El primero de los ejemplos sale de una investigación que hemos llevado desde CREA. Esta investigación la llevamos con niños de infantil, de primaria y de secundaria. Y en esta investigación lo que hacíamos era trabajar en grupos interactivos. Ahora voy a explicar lo que es un grupo interactivo, utilizando tecnología, es decir, tablets, para ver cómo la tablet pues, favorece o no favorece que haya interacciones o no haya interacciones. Un grupo interactivo es una actuación educativa de éxito que se basa, básicamente, lo que caracteriza a un grupo interactivo es que es un grupo de 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes, un grupo pequeño de estudiantes, que son todos heterogéneos entre ellos. Ay, perdón, es que tengo música fuera en la calle, voy a cerrar la ventana, un momentito. Es que a estas horas aquí en el barrio pues hay una escuela aquí abajo que está así al aire libre. Perdón. Bueno, estos grupos interactivos tienen, básicamente se caracterizan por los niños y las niñas que forman parte de ese grupo interactivo son diferentes, sobre todo a nivel de aprendizaje, es decir, tienen diferentes niveles, si no, no podríamos generar una zona de desarrollo próximo, y siempre hay una persona adulta dinamizando, facilitando el grupo. ¿Cuál es el papel de esta persona adulta? Que normalmente es una persona voluntaria, puede ser un familiar, puede ser alguien de la comunidad, puede ser un maestro o una maestra que en ese momento no está dando clase, está libre y puede ir allí de apoyo, puede ser
a cualquier persona voluntaria. Su papel no es nunca dar la respuesta. Nunca, nunca, nunca es dar la respuesta. Su papel es preguntar a los niños y a las niñas que expliquen, que no se queden trabajando individualmente, sino que expliquen, que colaboren, que trabajen conjuntamente para que se produzcan estos diálogos, para que se produzcan estas interacciones. ¿Sí? Entonces, en esta investigación lo que hacíamos es analizar qué es lo que ocurre en estos grupos interactivos. Y la otra investigación, el otro ejemplo, se basa en este otro trabajo que hemos desarrollado con un grupo de investigación de colegas en Australia, liderados por David Clark, que bueno, nos dejó hace 1 año y medio, pero hemos continuado trabajando en el proyecto, que justo ahora a finales de este mes va a concluir. Y en este proyecto lo que hemos analizado son grupos, ¿no? Cómo niños individualmente, en parejas y en pequeño grupo resuelven tareas, sin una persona adulta que haga este papel de animar la interacción. En este caso no hay una persona adulta, para ver un poco lo que sucede, ¿no? Entonces, vayamos al primer ejemplo, el ejemplo que les he comentado. Lo hemos estructurado sobre todo como estudios de casos en las diferentes escuelas, centros educativos en los que hemos realizado la investigación. Aquí hay un poco pues, el resumen, ¿no? de lo que hicimos en esta investigación. Básicamente lo que hacíamos era, en cada salón de clases a lo mejor se organizan 4, 5, 6 grupos interactivos. Entonces, si son, por ejemplo, aquí en España, cada materia, por ejemplo, matemáticas, es 1 hora, luego es otra hora de lengua, luego es otra hora de historia, luego es otra hora, ¿no? La jornada escolar se va organizando de esta manera. Cada 60 minutos se cambia de tópico, ¿sí? Entonces, en la hora de matemáticas se hacen 4 grupos, 15 minutos cada grupo, ¿no? Se hacen 4 grupos y 4 actividades. Para realizar cada actividad son 15 minutos. Cada 15 minutos, quienes estaban haciendo la primera actividad se pasan a hacer la segunda. Quienes estaban haciendo la segunda, la tercera. Quienes estaban haciendo la tercera, la cuarta. Y quienes estaban haciendo la cuarta, la primera. De esta manera, al cabo de 60 minutos, todos han hecho las 4 actividades. Bien, pues nosotros lo que hacíamos era poner una cámara sobre cada una de las mesas de esos 4 grupos y otra cámara para tomar, o 2 cámaras para tomar el conjunto, y grabábamos, ¿no? Los grupos interactivos, ¿vale? Se hicieron grabaciones de aula, también a la vez que se hacían las grabaciones de aula estaban los técnicos de grabación y los investigadores tomando notas, y además se hicieron entrevistas en profundidad con el profesorado y con el voluntariado, ¿no? Esto es un poco los datos que fuimos recogiendo. Y utilizamos el enfoque del aprendizaje dialógico para, ¿no? Estas escuelas utilizan este enfoque porque son comunidades de aprendizaje para organizar sus lecciones, y sobre todo, y de este enfoque lo que más utilizamos es esta idea de diálogo igualitario. El aprendizaje dialógico lo pueden consultar por internet, se caracteriza por 7 principios, no los voy a decir aquí por el tiempo, pero para nosotros el que más nos focalizábamos es en este de diálogo igualitario. Y también, lógicamente, cuando analizamos el proceso de argumentación, pues miramos a ver modelos de análisis de argumentación y adoptamos el modelo de Turing, porque es uno de los modelos más respetados a nivel internacional, ¿no? Entonces, este ya es conocido, ¿no? Por estos diferentes componentes del proceso de argumentación, y entonces ¿no? En las interacciones nosotros íbamos buscando cuáles eran ¿no? las aseveraciones, las claims, cuáles eran los datos que se utilizaban para dar una garantía sobre una determinada afirmación, con qué se respaldaba, si había controversia, cuáles eran las reservas, etc., ¿no? Todo esto está publicado
o cosas similares están publicadas en los dos artículos que les hemos facilitado, tanto el de ZDM como el de el European Educational Research Journal. Aquí pues se dan ejemplos, por ejemplo, en este caso en concreto, pues es un caso en el que este niño en un grupo interactivo está tratando de ayudar a una de sus amigas que están en el mismo grupo a entender el concepto de fracciones equivalentes, ¿no? La niña no entiende por qué, por ejemplo, un medio es lo mismo que 2/4, ¿no? Entonces este niño que intenta explicarle primero pues la regla esa de que tú multiplicas el numerador y denominador por el mismo número y entonces la fracción resultante continúa siendo la misma, como esta niña no entendía esa explicación académica del pizarrón, pues lo que hizo fue agarrar una hoja de papel, como se ve aquí en la secuencia de imágenes, la dobló por la mitad, señaló una de esas mitades, la pintó, hizo una marca y le dijo, ¿ves? Esto es una marca marcada sobre 2 y esa misma hoja la volvió a doblar por la mitad, la desdobló y ahí se vieron que había 2 trozos de la página de la hoja pintados sobre 4 marcados. Entonces, ahí es cuando la niña vio que la cantidad de superficie marcada era la misma, tanto si está doblado por una mitad como si está doblado 2 veces, es decir, 2/4. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos, perdón, vuelvo un momentito para atrás, eso es lo que nos está interesando y ahí cuando analizamos estas interacciones, pues como instrumento de análisis estamos utilizando esta clasificación de diferentes tipos de interacción. Las que llamamos interacciones dialógicas, que son las que se basan en pretensiones de validez, o sea, de argumentos que se pueden verificar, como que están aquí representados en estas imágenes, argumentos basados en pretensiones de poder, que son las interacciones no dialógicas, como por ejemplo la del 5×3 son 20, del niño aquel que había explicado antes, y también, pues a veces no hay intercambios de información, no podemos decir que sea ni una interacción en base de poder ni una interacción en base de criterio de validez, sino que simplemente pues están intercambiando información. ¿Vale? A este otro tipo de interacciones las llamábamos intercambio de información. Entonces, para ejemplificar un poco cómo hemos estado trabajando, pues se tiene la tarea, en este caso era una tarea, bueno, lo voy a traducir un poco porque está en catalán, era una tarea en la que se estaba trabajando los conceptos de recta, semirrecta y segmento, ¿no? A través de este contexto en un mapa, ¿no? Los niños y las niñas intentan resolver esta tarea, en este caso con las tablets, y nosotros para analizar lo que estamos mirando es, grabamos todo, se transcribe y entonces en la transcripción intentamos identificar los episodios de interacción o también a veces les hemos llamado eventos de negociación, ¿no? O sea, para nosotros la unidad de análisis no es cada frase, sino cada idea con sentido, ¿no? Es decir, si tú estás elaborando una argumentación, pues desde el inicio hasta el final de esa argumentación. Eso es una unidad de análisis. Y esto puede ser una palabra o pueden ser 10 frases. Depende. Depende de cómo va la interacción. Y ahí estábamos utilizando, les voy a poner aquí, bueno, estábamos utilizando unas categorías. Voy a poner un momentito la leyenda. 2 tipos de categorías. Por un lado, a nivel cognitivo, ¿no? Pues si partiendo sobre todo de las ideas aquellas que vienen de Piaget, etcétera, hay aprendizaje cuando somos capaces de pasar del ejemplo concreto a la idea general, ¿no? a la fórmula o al conocimiento generalizado, o del reconocimiento generalizado al aspecto concreto, cuando somos capaces de hacer este movimiento, es una evidencia
bastante aceptada de que ahí hay una cierta comprensión. Cuando nos mantenemos o en un lado o en el otro, no podemos decir si hay comprensión o hay una mecanización, un aprendizaje memorístico y ya está. Y por otro lado, nos estamos fijando en cómo se estaba utilizando este lenguaje para ver si se utiliza desde el punto de vista de poder o desde el punto de vista de validez. ¿Sí? Entonces, vuelvo para atrás. En los diálogos, lo que hacemos es ir leyendo estos episodios de interacción y mirar a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, en este caso, ¿no? Se plantea la actividad, ¿qué es? Una semirrecta, un segmento, una recta. Entonces un niño dice, pues la recta es como que dice, va directamente, eh, está buscando la palabra de cómo explicarlo. Es decir, hay un giro, dice todavía es recto y después semirrecta porque la recta se mantiene recta hasta un cierto punto, ¿no? Entonces, aquí no está explicando exactamente qué es una recta o qué no es una recta. O sea, no podemos, o sea, está oponiendo la idea de recta a cuando hay un giro, ¿no? Entonces, cuando hay un giro, eso ya no es recto. Pero si no hay un giro, entonces eso sí que es recto, ¿no? Entonces, ahí está está llamando la atención sobre un aspecto importante. Tiene una intuición. Las siglas no les hagan mucho caso porque, como lo he explicado varias veces, a veces están en inglés, a veces están en catalán, a veces están en español, ¿no? Entonces, ahí tiene una intuición. Todavía no podemos decir que tiene un conocimiento matemático concreto de qué es una recta y de qué, y cómo se diferencia de semirrecta, etcétera, ¿no? Luego dice, dice, es decir, no es totalmente recta, se va y con la mano y va haciendo como el giro, ¿no? Entonces continúa intentando justificar su definición intuitiva de la recta en referencia, en este caso, a la semirrecta, poniendo un caso concreto, ¿no? A veces hacen afirmaciones pero no ponen ninguna explicación. Entonces, si no hay ninguna explicación, tampoco podemos saber, no hay un argumento que podamos verificar. Entonces, ahí pues no se están abriendo elementos para el aprendizaje, ¿no? Vale, voy avanzando un poquito más rápido. Bueno, pongo esto para enseñar un poco cómo estamos haciendo el análisis. Y otra de las cosas que intentamos hacer es ver estas trayectorias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es estos movimientos entre, ¿no? En el eje de las X, lo que ubicamos es a la izquierda más, más concreto, a la derecha más general, ¿no? Para ver, ¿no? El movimiento entre lo concreto y lo general, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es que, y en el eje de la SIS es es el tiempo, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el episodio de negociación, de todo el episodio de interacción, lo que nos interesa es ver que se produzcan movimientos en zigzag, de un lado al otro. Eso es evidencia de que ahí hay una cierta comprensión, por lo menos basado en investigaciones previas. En cambio, si la trayectoria es toda recta, ¿no? Eso no es evidencia de aprendizaje. No sabemos si hay una memorización, si es memorístico o no. Probablemente sí, pero no podemos decir que haya aprendizaje. ¿Vale? Esto es un tipo de análisis que hemos estado haciendo. Y bueno, ahí ponemos también los trozos de los diálogos. ¿Vale? Paso al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es en el trabajo que hemos estado haciendo con los compañeros y compañeras de Australia, en el que en un laboratorio, ya ven, dividido por un espejo, completamente
monitorizado, y cada mesa tiene una cámara encima de la mesa con un micro encima de la mesa y aparte se graba a toda la habitación y todo se controla, parece una nave espacial, o sea, estás en un lado y el otro del laboratorio y en el lado que están todos los instrumentos, como pueden ustedes observar, o sea, se puede seguir el vuelo de una mosca en esa sala completamente y todo está registrado. Y en el otro lado, pues están los niños y las niñas resolviendo las tareas. En este caso, se les daba un problema, una tarea, y la tenían que resolver en grupo, ¿no? Entonces, la tarea es esta, ¿no? Se les plantea este problema. Hay un apartamento que tiene 5 habitaciones y en la superficie, el área total de ese apartamento es de 60 metros cuadrados. Entonces la tarea consiste en dibujar un plano de ese apartamento, etiquetar cada habitación y mostrar las dimensiones de cada una de las habitaciones. Esta es la tarea. Y a partir de ahí, los niños y las niñas tienen que construir su propia respuesta a esta tarea. Nosotros lo que hacíamos es, ¿no? Basando en los 2 artículos que tienen ustedes, pues analizábamos el uso del lenguaje y el contenido matemático y el cómo estaban utilizando el lenguaje. ¿No? Entonces, desde el primer punto de vista, pues miramos, ¿no? Si están utilizando formal statements, comprensión intuitiva, ejemplos particulares o más de un ejemplo particular. Y por otro lado, si el lenguaje lo están utilizando para describir, para explicar, para justificar, para imponer o para convencer, ¿no? A medida que fuimos analizando el lenguaje, nos dimos cuenta que aparecían otras cosas, como por ejemplo preguntar o cuestionar o intuir, ¿no? O guessing, ¿no? Intentar adivinar o ayudar a otros, ¿no? Facilitar o dar resúmenes. O sea, o hemos estado, digamos, enriqueciendo o detallando más esta clasificación. Entonces, esto nos ha permitido, de alguna manera, mapear cómo son las interacciones. Si todos hablan con todos o es una persona la que lidera la conversación o si hay alguien que se queda fuera de la conversación, ¿no? Para ver cómo se está produciendo, ¿no? Y ver un poco, pues, analizar esa interacción, cómo se produce. Hemos mirado cada una de los niños y de las niñas. De hecho, ahora hay un artículo que está en proceso en el que analizamos los roles, ¿no? De cada uno de los niños y de las niñas, con porcentajes, quién habla, cuándo habla, cuál es la intencionalidad cuando habla, si quieren llegar a un consenso, no quieren llegar a un consenso, qué tipo de argumentos dan, estos argumentos se pueden verificar, no se pueden verificar, son argumentos en los que se da una prueba ¿no? que el resto de los niños y las niñas pueden discutir o no, o es una afirmación categórica y por lo tanto no se puede comprobar. Entonces, lo que hemos visto es que cuando, por ejemplo, hay un niño o un par de niños que están monopolizando el debate y no están explicando o dando argumentos a sus respuestas, pues pueden incurrir muchas más veces en errores y esos errores acaban apareciendo en la respuesta final como grupo, sin haberse resuelto. En cambio, cuando hay más situaciones en las que hay un diálogo igualitario, ¿no? En las que hay intercambio de argumentos con pretensiones de validez, también aparecen errores, pero ahí muchas de las veces que aparecen errores, esos errores acaban resolviéndose y la respuesta que aparece final en la hoja de papel es una respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto es que cuando hay una interacción dialógica, aparecen más posibilidades, más oportunidades para un aprendizaje real, efectivo, mucho más que cuando el porcentaje de interacción mayoritaria es la interacción no dialógica. ¿Vale? Esto es básicamente lo que nos está saliendo. Entonces, bueno, ¿tenía alguna otra cosa más con datos, etcétera? Pero ya prefiero pararme aquí.
enseño un poco la tabla de análisis, aunque en los artículos que tienen ustedes ya tienen ejemplos de esas tablas, y ya pues lo dejo abierto para que tengamos tiempo para la discusión. Graças, Javier. Ótima a apresentação. Gostaria de, antes de fazer qualquer comentário, passar a palavra aos nossos membros do grupo, para que tenham perguntas, possam fazer perguntas ou comentários, né? Alguém gostaria de dar início a um processo de conversa com o professor Javier a partir da apresentação? Eu sim, professor Cleiton, por gentileza. Diga, por favor, Cleiton. Boa tarde, professor. O processo de interação com o uso de tablets, ele era oportunizado somente no ambiente escolar ou os estudantes, os participantes, em suas casas, promoviam algum bate-papo por alguma plataforma, enfim, existia alguma interação fora do horário de aula, onde se observava em laboratórios, como foi colocado? La pregunta es si la interacción es en el contexto escolar o también fuera del contexto escolar. Esta es la pregunta. Correcto. Sí. Bueno, puede ser en cualquier contexto en el que están trabajando. A ver, ahora con la pandemia de la COVID, muchas escuelas el año pasado tuvieron que cerrar durante 3 meses y los niños en las casas, pues a través de las conexiones online también se creaban situaciones de interacción. Sí que es verdad que en este caso los grupos interactivos, por ejemplo, fueron más difíciles de organizar, se organizaba más otro tipo de actuaciones educativas, pero que también se basan en estas interacciones dialógicas, como por ejemplo tertulias dialógicas, que también se basan en estas interacciones. Pero la interacción es una cosa que sucede siempre, o sea, estés dentro de la escuela o fuera de la escuela. Ahora, esa interacción puede ser dialógica o puede no ser dialógica. Cuando estaba trabajando en Arizona con familias, pues nos encontramos con casos y ahora viéndolo ¿no? en retrospectiva, pues había casos que yo ahora diría que eran interacciones dialógicas, pero también habían casos que eran interacciones claramente no dialógicas. Y aquí en Cataluña también pasa, porque también repliqué ese trabajo aquí en Cataluña. Pues a veces te encuentras con padres o con madres, bueno, básicamente padres, pero que explican las matemáticas como a ellos se las enseñaron en el colegio, y ya saben ustedes que ahora pues hemos mejorado muchas explicaciones y que se explican de otras formas, y ahí crean un conflicto entre lo que dice la maestra que se tiene que hacer y lo que me dicen en casa que tengo que hacer, que son dos procedimientos diferentes para hacer lo mismo, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque la interacción está basada en la posición de poder, ya sea de la maestra o del padre o de la madre. Cuando la interacción es en base a una interacción dialógica, da lo mismo, porque al final nos vamos a poner de acuerdo, porque el interés es intercambiarnos argumentos de validez. Entonces, aunque lo hagamos de manera diferente, mucho mejor, porque entonces a través de esa diversidad, lo que yo no entiendo de una cosa lo puedo entender con tu explicación y al revés. Pero pasan siempre, tanto en la escuela como fuera de la escuela, y tanto si se hacen grupos interactivos como si se hacen otro tipo de prácticas escolares y académicas. Siempre hay interacción. Ok, obrigado, professor. Alguém se voluntaria a fazer uma outra pergunta, algum comentário? Denise, por gentileza, a professora Sandra também quer comentar? Não? Eu quero, eu estava tentando achar a mãozinha aqui. Então vamos fazer assim, então enquanto ela procura... na sequência, a Sandra. Pode. Tá certo.
Boa tarde, professor. Eu fiquei curiosa porque quando a gente fala em dialogicidade em sala de aula, e ainda mais numa situação de experimento científico, uma pesquisa, a gente se remete sempre a Bakhtin, né? A gente volta lá com aquelas informações que ele diz que até o não falado, né, o sinalizado, o não representado de maneira verbal, é uma forma de comunicação, né? E aí eu fiquei pensando, como é que se deu essa pesquisa nesse contexto para perceber e para trazer esses sinais das crianças, né, e dos estudantes maiores, né, para poder resolver essas questões matemáticas, né? Então isso me deixou bem curiosa. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, debido al tiempo no he podido entrar en todas las bases teóricas de este enfoque, pero Mikhail Bakhtin también lo tenemos en cuenta, o sea, también hemos leído y partimos mucho de su análisis del proceso de dialogicidad, sobre todo porque, claro, en el proceso de argumentación, cada niño o cada niña que participa de esa tarea está utilizando una lectura de esa tarea, o sea, está creando su propia lectura de esa tarea. Y aprendemos, ¿no? Gracias justamente a que combinamos todas estas lecturas diferentes. Es decir, el proceso final emerge de esa discusión en la que cada cual comparte su propia lectura, su propia comprensión de ese problema de matemáticas, ¿no? Que era lo que decía Bakhtin cuando analizaba, ¿no?, las diferentes lecturas de los textos poéticos, ¿no? Es decir, la comprensión de un texto siempre es no sé si decir la suma, porque es más que la suma, ¿no?, la combinación, la discusión de todas esas lecturas diferentes, ¿no?, que las acabamos interiorizando. Y esto tiene mucha relación con la idea esa de Vygotsky de que todo aprendizaje primero es exterior y luego es interior. Es decir, primero necesito esta interacción en la que todos y cada una de estas personas están comunicando esas diferentes lecturas, ¿no? Y luego eso lo interiorizo, me lo meto dentro. Y ahí es donde yo aprendo. Pero si no tengo todas esas visiones diferentes, que era lo que decía Bakhtin, ¿no?, pues no puedo llegar a aprender, o mi aprendizaje es muy parcial, es solo mi aprendizaje. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Entonces, esto donde lo vemos nosotros, sobre todo cuando analizamos los argumentos, las justificaciones que se dan los niños y las niñas en sus diálogos. Ahí es donde emergen, pues, las diferentes concepciones, ¿no? Pues habrá, por ejemplo, lo que le estaba pasando al ejemplo de Lamper, la niña aquella, Ellie, cuando decía que, ¿no?, la mitad de 8 son 4, pero también puedes restar la mitad. O sea, ahí hay dos comprensiones diferentes del número como cantidad o como operador, ¿verdad? Que era lo que estaba jugando en esa tarea en concreto. Entonces, Bakhtin lo que nos permite es integrar todas esas comprensiones para llegar a una respuesta más compleja y más enriquecida en ese sentido. Obrigada, professor. Sandra, por gentileza. Sim. Professor Javier, muito obrigada. Em primeiro lugar, professor Clayton, por me receber no seu grupo. Professor Javier, muchas gracias por su aula, muy interesante. Yo no soy del grupo de las matemáticas, pero sí me interesan mucho en el proceso educativo todos los procesos que dicen respecto a la dialogicidad. Y entonces estudio un poco estas teorías que son de muchos, de muchos, muchas ideas diferentes y autores diferentes. Pero mi pregunta por eso mismo, porque soy de otra área,
es en relación a si en otro contexto que no sea este aporte del principal autor que usted mencionó, pero la forma de análisis me parece que puede ser interesante en otros contextos. Y esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con si han también intentado análisis en que las tareas no tuvieran como objetivo un consenso o una respuesta a una cuestión que necesita una respuesta correcta. Y sí, cuestiones, tareas con respuestas abiertas o actividades más creativas, en el sentido de que la creación no estuviera. Entonces, mi pregunta, tengo dos preguntas en mi comunicación. Muchísimas A ver si me gracias. hago entender. Sí, muchísimas gracias por las dos preguntas. Respecto de la primera, sobre si se puede utilizar esta manera de analizar en otros contextos, o sea, nosotros lo utilizamos para hacer el análisis en trabajo de aula, pero seguramente también se puede analizar en otros contextos. Nosotros no lo hemos hecho, pero no veo ningún motivo por el cual no se pueda utilizar ese enfoque en otras situaciones, ¿no? O sea, porque no creo que dependa del contexto. Lo que resulte de utilizar este instrumento seguramente sí que el contexto influirá, ¿no? Pero yo creo que sí que se puede utilizar en otros contextos. Sobre si ¿no? El tipo de actividad, si hemos utilizado actividades abiertas o actividades cerradas, actividades que sean más creativas, menos creativas, todo tipo de actividades. Es decir, hemos analizado actividades abiertas como esta que les planteábamos de la habitación del apartamento de Fred, en el que las respuestas pueden ser varias y variadas, etc. Y también hemos analizado fichas de trabajo, ejercicios típicos de suma, resta, multiplicación, o sea que todos, todo tipo de tareas, digamos. Porque también nos interesa ver, por ejemplo, no lo he enseñado hoy, pero tenemos ejemplos de el algoritmo de la división, ¿sí? Claro, nosotros utilizamos el algoritmo de dividir de valor posicional y aquí en España lo representamos así, ¿no? Por ejemplo, si hacemos 45 entre 3, nosotros lo ponemos así. Sé que en otros lugares, no sé si hay en Brasil, lo representen de esta manera. No sé si hacen esta de acá o esta. Esta o Ainda esta. uma outra Primera. diferente ainda. Mais parecida Sí. com a primeira. La primera. Ajá. Ok, nosotros también la primera. Pero saben que en México, por ejemplo, o en Estados Unidos utilizan la segunda. O sea, pero bueno, es En Uruguay. básicamente lo mismo. O sea, nosotros dividimos utilizando el valor posicional, las unidades, decenas, centenas. Entonces, separamos los números, ¿no? O sea, si yo separo los números y hago 4 entre 3 es a 1, 3 por 1 es 3 a 4, 1, bajo el 5, hago de esta manera, ¿vale? Este es el algoritmo que se enseña aquí en las escuelas. En un grupo interactivo, un niño inmigrante que no había ido a la escuela antes, había estado desescolarizado, también tuvo que resolver divisiones como estas. Y su compañero, como veía que no entendía todavía este algoritmo, lo que hizo fue esto. En vez de poner 45 entre 3, hizo esto. A ver, perdón. Así, vale. Puso aquí el 3 personas, y fue repartiendo 45 círculos. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasó ahí? Que a través de ese diálogo aparecen dos modelos diferentes de división. El modelo de división como valor posicional, digamos, y el modelo de división como reparto o como resta repetida. Dos modelos completamente diferentes. Entonces, a partir de un modelo, aquel niño fue capaz de apoyar al otro para que entendiese el algoritmo de valor posicional de la división. Y no es una pregunta abierta, es una pregunta totalmente cerrada, completamente cerrada. Entonces, esto lo hemos visto en los dos tipos, bueno, en todos los tipos, en investigaciones, en resolución de problemas, etcétera, etcétera. Muy interesante, gracias. Muito obrigado. Alguém gostaria de apresentar mais alguma pergunta? Eu gostaria, Cleiton. Sim, dele, por favor. Professor, um prazer te ouvir. Você falou muito que durante essas investigações são usadas câmeras para filmagem também e que são transcritas os diálogos. As expressões corporais são levadas em conta? Há uma análise disso também para entender esses diálogos? Sí, nosotros nos centramos básicamente en el análisis de los diálogos, pero sí que nos hemos dado cuenta que las expresiones corporales, los gestos son muy importantes. Uhum. En el equipo de trabajo de Australia hay otra compañera, ella, bueno, es un equipo que somos varias universidades de varias partes del mundo. El equipo de Finlandia ha analizado sobre todo la parte emocional. Uhum. Entonces nos hemos dado cuenta que las emociones expresadas con gestos explican mucho de cómo funciona la interacción dentro de ese grupo. Es decir, cosas que sabemos que han pasado ahí, leyendo solo el diálogo, no se entiende. Y esto nos ha pasado porque tenemos la prueba de artículos que hemos enviado a publicación donde los revisores han estado en desacuerdo con alguna interpretación porque no lo entendían simplemente el texto escrito. Hemos tenido que argumentar que, aparte del texto escrito, hay toda una parte de gestos que también se tiene que tener en cuenta y es muy difícil de trabajar. Nosotros esa parte todavía no la tenemos tan sistematizada. O sea, sabemos que es importante, pero nos cuesta mucho cómo sistematizarla. Muito Javier, obrigada, eu imaginava isso. Javier, eu tenho uma curiosidade. Aqui no nosso grupo, um dos grandes temas de pesquisa é a criatividade, o pensamento criativo em matemática. E o problema que você apresentou, né, sobre o desenho da casa como um problema aberto, a divisão das partes da casa, é um problema que permite a expressão criativa no sentido de diferentes construções, diferentes possibilidades de representação do espaço. Vocês chegaram em algum momento a investigar, a partir dos argumentos, a partir das falas, né, das conversas, o desenvolvimento do processo criativo ou da criação de muitos modelos e a escolha, o debate sobre qual o melhor modelo para fazer a representação? Como tem sido essa dimensão, se caso ela exista, né, nas investigações de vocês acerca do pensamento criativo durante os diálogos construídos pelos estudantes? Sí, es que eso nos ha pasado. Es decir, como dices, el problema da pie a muchos modelos para resolverlo y nos ha pasado sobre todo con una cosa muy curiosa y es que en Australia invariablemente todos los niños y todas las niñas el apartamento que estaban dibujando, o sea, el mapa del apartamento era así, era un rectángulo. ¿Por qué? Porque allí las casas, los apartamentos,
son de planta rectangular. No hay apartamentos irregulares. Podría haber sido una cosa así. ¿No? Podría haber sido así. Podría haber sido de esta manera. Podría haber sido un triángulo. Podría haber sido... Pero no. Todos eran rectangulares. Entonces, esta creatividad nosotros creemos que también está mediada por aspectos culturales. Es decir, tú eres creativo pero con las piezas que reconoces de tu contexto. Entonces, a partir de ahí creas tus respuestas. Pero a nadie se le ocurrió, por ejemplo, hacer un apartamento circular, porque nadie vive en apartamentos circulares. Claro, si esto lo hacemos en un contexto donde las casas son circulares, seguramente esto tendrá su efecto. Entonces, las reflexiones que hemos sacado nosotros a través de este concepto de creatividad es que pensamos que está mediado de alguna manera por los referentes del contexto en el que vives, de tu experiencia, etc. Uma outra pergunta que eu teria a fazer, e ela talvez se aproxime muito da pesquisa que o Alexandre desenvolveu no doutorado, eu não sei se o Alexandre até gostaria de investigar, está relacionado ao que você já explicou sobre as relações de poder. Como a gente poderia falar sobre o papel do professor para diminuir as assimetrias de poder entre os estudantes, para que as aprendizagens pudessem ser mais efetivas? A ver, sí, yo creo que eso depende de cómo organices tú la lección, la sesión, ¿no? Es decir, a ver, hay momentos en los que de alguna manera, pues seguramente estás ejerciendo una posición de poder, porque eres el maestro y estás ejerciendo esta posición, ¿no? Estoy pensando en ese tipo de sesiones en las que transmitimos conocimiento, damos la teoría, explicamos. En cambio, hay otros momentos en las, por ejemplo, cuando los estudiantes están resolviendo una tarea, que si les damos el protagonismo a ellos y a ellas, ahí es donde nosotros podemos jugar más con eso y cambiar nuestro rol de poder a un rol más dialógico. Sabemos que los dos tipos de manera de organizar el aula son necesarios. Es decir, nuestros estudiantes difícilmente van a poder resolver un problema si antes no les hemos dado las herramientas, los conocimientos. Pero estos conocimientos también los tienen que entender y los tienen que poner, y para entenderlos los tienen que utilizar, los tienen que poner en práctica. Y ahí, si nosotros nos metemos con una redacción, un rol de tipo, un posicionamiento, ¿no? Porque ahora estamos hablando más de posicionamientos, de tipo de poder, pues les estamos quitando oportunidades justamente para desarrollar su propia comprensión. Entonces, no sé, con otro grupo de investigación con el que estoy trabajando aquí en Barcelona, en el doctorado, Vicenç Font tiene una metáfora para hablar de todas estas cosas, que es la metáfora del equilibrista. Es decir, el maestro es como un equilibrista, ¿no? ¿Equilibrista se entiende? ¿Sí? Entonces tiene que buscar equilibrio. Depende de lo que haga, favorecerá aprendizaje o no lo favorecerá. Entonces, con esto de las relaciones de poder y de validez también hay que mirar los equilibrios. Gracias. Eu tenho uma pergunta, Javier, relacionada com a pergunta do Cleiton. Na situação da questão 3 vezes 5, 3 por 5, você fez uma intervenção diretamente com a criança que agia com pretensões de poder, né? Durante as pesquisas, vocês conseguiram fazer alguma intervenção em relação à criança que estava abaixo dessas relações de poder, para que a própria criança estabelecesse pretensões de validez, para que a própria criança que estava recebendo ali uma resposta que ela sabia que não era correta, para que ela agisse de forma conseguir estabelecer esse diálogo mais equilibrado, esse diálogo mais igualitário?
Sí, no, de hecho no lo he explicado, pero justamente pasó a que cuando, o sea, esto fue una consecuencia de haber generado una situación dialógica con ese estudiante que utilizaba pretensiones de poder, ¿sí? Entonces, lo que sucedió allí es que cuando se generó el argumento de validez con los bolígrafos y contando los bolígrafos, y este estudiante dijo 15, cuando agarró el último dijo 15, el resto de sus compañeros y de sus compañeras que estaban bajo, ¿no?, este estudiante, ¿no?, utilizaron gestos, como decía la compañera antes, respiraron tranquilos y dijeron, ¡ah!, ¿no? O sea, ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvieron, o sea, quedó claro que se había equivocado y que por mucho que fuese el jefe, ya no podía hacer nada, porque había un argumento muy claro que todos lo habían podido verificar y él también. Entonces, lo que sucede, ¿no?, para responderte, lo que sucede es que incluso esta manera de investigar cambia las cosas y crea oportunidades de aprendizaje. O sea, no solo es que nosotros estemos aprendiendo más cómo funciona el aprendizaje, sino que investigando de esta manera estás a la vez creando oportunidades de aprendizaje, sobre todo para esos niños y esas niñas que pues se han quedado, que no se han quedado pues sometidos o que no han podido pues mostrar justamente los argumentos, con lo cual pues sirve para transformar esa situación. Gracias. Alguém mais gostaria de apresentar alguma questão para o professor Javier? Não? Bom, eu estou achando muito interessante, teria até mais questões, mas o professor Javier está há 5 horas adiantado no tempo em relação a nós em Brasília, né? Então, em Barcelona já está bem tarde, né? Depois de certamente um longo dia de atividades, não gostaria de tomar muito tempo do professor Javier, alongando mais a nossa conversa. Poderíamos, talvez, no futuro, de acordo com a disponibilidade do professor Javier, termos outros encontros e, a partir da explicação que ele fez, especialmente do plano metodológico, né, de como tem sido feita a análise das interações, né, dos diálogos dos estudantes frente aos objetos matemáticos, podermos também nos apropriarmos um pouco mais e avançarmos em como poderíamos utilizar da mesma base metodológica, né, tanto teórico-metodológica, para pensarmos pesquisas aqui no Brasil e verificar, né, como o professor Javier falou, verificar em que medida aqui no Brasil nós encontramos resultados semelhantes sobre a qualidade do trabalho pedagógico nas aprendizagens, não dependendo necessariamente do nível socioeconômico dos estudantes, em função do tipo de interação professor-aluno, aluno-aluno que foi desenvolvida. Então, acho que foi um grande aprendizado, né? Gostei muito de conhecer esse processo de análise por meio dessa disposição gráfica de localizar as falas dos estudantes, né, dentro desse percurso de diálogos e identificando ali o tipo, né, de interação realizada como algo importante para conhecermos, né, aonde se encontram as relações, como elas foram desenvolvidas e como a gente pode fazer uma intervenção para construir relações mais dialógicas em salas de aula que favoreçam mais as aprendizagens. Realmente fico muito grato ao professor Javier pela disponibilidade de ter estado conosco, né? E com o desejo de termos encontros futuros, né? Continuarmos, né, para além desta reunião, outros diálogos, né? Talvez com a possibilidade de estabelecermos conexões formais entre a Universidade de Brasília e a Universidade de Barcelona, e termos também mais outros momentos de pesquisa, né, aproveitando e explorando todas essas atividades. Antes da sequência, professor Eudenice pediu a palavra. Só para perguntar para o professor Javier, nós, no nosso grupo, nós estudamos muito a questão do feedback. E aí eu gostaria de saber também se esse trabalho que você realiza também tem esse viés, o feedback dentro da questão da dialogicidade, que são coisas assim que para a gente são bem próximas.
La pregunta es la cuestión del feedback. Isso. Sí. É. Bueno, en el sentido, bueno, nosotros lo entendemos en el sentido, bueno, claro, es que depende de en qué sentido, en el feedback No sentido avaliativo mesmo, na questão da avaliação. o sea, de las crianzas de unas con las otras. Sí, bueno, Do nosotros... professor com as crianças. Com as crianças. El profesor con Do professor com as crianças. Sí, a ver, en las comunidades de aprendizaje eso sí que se trabaja y los grupos interactivos, porque siempre al final de la sesión hay un feedback, hay un retorno, ¿no? Hay una valoración, bueno, más que feedback, decimos como valoración o assessment. No sé si estamos entendiendo lo mismo, pero va por ahí, ¿no? Entonces, ahí sí que estamos trabajando. Yo no tengo tanto investigación en eso específicamente, porque estoy analizando más los diálogos, pero sí que eso se tiene en cuenta. Pero, por ejemplo, eso podría ser una línea de investigación muy interesante de colaboración con ustedes si ya lo están haciendo. Ótimo, uma ótima ideia de colaboração ter esse elemento como foco de investigação. Né? Bom, então, mais uma vez, agradeço ao professor Javier Dias Palomar por ter estado conosco durante esse período, né? E na expectativa de nos reencontrarmos, né, no futuro breve e avançarmos mais ainda nas nossas conversas sobre a aprendizagem dialógica e também pensarmos em como aproximar um pouco mais das teorias de criatividade, de avaliação da aprendizagem, né, nesse campo da dialogicidade, das interações dialógicas, tanto na perspectiva entre estudantes, de avaliação por pares, ou mesmo de professores e estudantes, e também, ao mesmo tempo que falar sobre a questão das interações e a cognição compartilhada, também conjugar a criatividade compartilhada nesse mesma perspectiva, né? Cruzando esses campos teóricos. Né? E, sem dúvida nenhuma, foi um momento muito rico de aprendizado com a sua apresentação, Javier. Então, convidaria todos assim para um gesto de agradecimento, de sinalização de palmas ao professor Javier aí pela bela apresentação. Igualmente, muito obrigado y seguro que vamos a continuar manteniendo esta relación. Supongo que ahora ya después de este periodo del verano, ¿no? En el próximo curso nosotros aquí tenemos un seminario regular y encantados de continuar con la relación y haciendo el intercambio. Antes de encerrarmos, aqueles que tivessem condições, se pudessem abrir as suas câmeras para fazermos um registro da presença de todos, das imagens, se fosse possível, abrirem suas câmeras, só para a gente fazer um registro rápido e depois, com sequência, a atividade. Já estou tirando. Ótimo, registrado. Bom, pessoal, então agradeço a todos pela presença, né? E no momento próximo teremos um novo encontro e a gente poderá dar sequência a essa conversa, ao planejamento das nossas atividades, enquanto ainda estamos aí entre recessos, né? Períodos de férias universitárias, né? E podemos trabalhar com essa tranquilidade. Queria compartilhar, muitos que me acompanham pelas redes sociais, nessa semana de extrema felicidade por ter recebido a primeira dose da vacina contra o coronavírus e desejando que esse momento, né, que a alegria que eu senti e a felicidade de poder estar fazendo parte desse processo de imunização. Cleiton também hoje recebeu a primeira dose da vacina, né? Eu fui ontem. Ontem. Então, que esse momento possa chegar para todos, né? E aquilo que hoje estamos tendo de oportunidade de interações remotas, inclusive com o professor Javier, possamos entre nós voltarmos a ter interações presenciais e também no futuro próximo também com os colegas, com o Javier e de outras localidades, possamos nos encontrar presencialmente. Né? Então, baixar com vocês esse momento de alegria, do desejo de que mantenhamos todos nós, né, os nossos desejos, as nossas forças, né, as nossas atitudes de luta para que todos tenham direito à vacina de uma forma mais rápida. Né? Esse é o meu sentimento de contentamento, né, após passar por essa primeira etapa do processo de imunização, né, que chegue para todos. Amém. Ojalá para todo el mundo. Sim, para todo mundo, não apenas para nós brasileiros, nós aqui do grupo, né, mas para todo mundo.
grande abraço, pessoal. Tchau, aproveitem bem Abraço. a quinta-feira. Seus Boa noite. Paulo, Javier. Buenas noches. Tchau, tchau. Tchau, tchau.